La trayectoria del escultor Julio Hernández, nacido en Madrid hace 50 años, nos la explica el mismo artista en un breve recorrido por una exposición antológica celebrada en el Palacio de Cristal del Retiro madrileño. En esta exposición se ha tratado de recoger una serie de obras que, aunque de diversas épocas, creo que era interesante hacerlo así porque nos hablan de una evolución. La evolución es compleja, sé que hay un paralelo entre la escuela, lo escolástico, lo académico y las influencias externas de Henry Moore y de Arturo Martini. Esto se refleja, la de Arturo Martini en La loca del camino, podemos apreciarlo, la de Henry Moore en El hombre del perro, y a partir de aquí, y otras esculturas en la misma línea, que son más pequeñas o de menos importancia, se produce una ruptura en busca del realismo. Este punto de evolución en el que la gran influencia intentando unas formas plásticas sufrió una ruptura en el encuentro con la realidad, una realidad que me interesaba reflejar, el encuentro con la realidad de nuestros días, que los hombres fueran coetáneos nuestros, que la cotidianidad nuestra implicada en unas situaciones de tipo social, no con significados políticos, sino simplemente de compromiso humanista.